Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este último día de Expo Camacol en la era digital. Esta semana ha sido una semana precisamente con una programación de charlas y lanzamientos de productos e innovaciones por parte de nuestros expositores. Les recordamos nuevamente que todas estas charlas quedarán alojadas en nuestro sitio web hasta el mes de septiembre y ustedes podrán acceder a ellas sin ningún problema. Saludamos especialmente a las personas que se están conectando en este momento en nuestro stage virtual y les recordamos que los espacios y actividades que hemos desarrollado durante esta semana han sido la Rueda de Negocios Nacional e Internacional con aliados como ProColombia, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Clúster de Hábitat Sostenible. También hemos tenido el catálogo de productos y servicios para la industria de la construcción, el cual pueden consultar en la página web www.expocamacol.com, así como toda la agenda académica de conferencias y lanzamientos de productos que han tenido nuestros expositores. Esta ha sido una semana de eventos simultáneos con espacio para la conexión, el conocimiento y los negocios. En este momento le damos la bienvenida a Sebastián Sierra de la empresa Mosaicos Bien Ideo, quien hoy nos hablará sobre la baldosa hidráulica, historia, arte y tradición, hechos, pasión. Sebastián, mil gracias por aceptar la invitación de la Cámara Colombiana de la Construcción y adelante con esta conferencia. Bueno, no, muchas gracias a ti primero pues, por la invitación y a todos los que se pueden conectar ahora para escuchar esta conferencia. Espero que les guste, que la disfruten y que les transmita las emociones que buscamos transmitir en la empresa. Yo soy el gerente de Mosaicos Bien. Mosaicos Bien es una empresa familiar creada hace 60 años que se dedica precisamente a la venta de mosaico hidráulico o baldosas de cemento. Les voy a, pues, como a contar un poquito hoy sobre la historia, las utilizaciones, la actualidad, el origen, cómo se crea, cómo se hace el mosaico, para que conozcan esta pieza arquitectónica que da tanto valor al diseño, al arte, a la historia como tal. Y el mosaico se llevó en Francia, originariamente a finales del siglo XIX por los reyes de los castillos. Se hacían las piezas de mosaicos a partir de pigmentos orgánicos, elementos de hierro que formaban moldes o trepas y ya productos cementicios o derivados del mármol. Era un producto de lujo que se utilizaba para decorar los Sebastián, castillos. Sí, danos hola. un segundito, por favor, y le pedimos a Valentina que cierre el micrófono que nos está generando un eco. Gracias. Ok, perdón. Listo. Perfecto, dale. ¿Me escuchan bien ya? Sí, ok. Como les venía contando, se creó en Francia a finales del siglo XIX y pues era un producto muy específico para la decoración, ya que los reyes eran los que lo mandaban a hacer a sus artesanos para poder imprimir espacios de arte en los castillos y lugares que fueran exclusivos y con una marca propia. Entonces, desde el siglo XIX se utiliza. Estas son algunas, digamos que baldosas que tienen algún valor histórico, que se encontraron restauradas, que se encontraron signos que existían desde hace muchos años. Algunas figuras que evocaban el sol, otras que mostraban figuras geométricas, otras que hacían formas ya como tridimensionales. Desde el siglo XIX, la fabricación del mosaico se hace pieza por pieza, como les venía contando, por artesanos que se dedicaron desde hace muchos años a aprender esta tradición, parte desde la herrería, a empezar a formar los moldes o las trepas que les digo que se necesitan para poder dar las figuras que se imprimen en cada uno de los mosaicos, y se prepara con una mezcla de pigmentos orgánicos que se encuentran presentes normalmente en los minerales de la tierra, generando así pues la posibilidad de dar color a los elementos y a las piedras como el polvillo de mármol. Está compuesto principalmente de 3 capas una baldosa: el esmalte o el color, que es la parte que nos da como tal el diseño, como tal la imagen y cada uno de sus artefactos. Sigue el grasache, que es una combinación de cemento estructural y polvillo de mármol para poder secar este pigmento líquido que se aplica en los moldes.
que se aplican de manera líquida o semilíquida. Y por último lleva el hormigón, que es una capa de cemento con arena. Lo que viene a darnos esta capa ya es más estructura, más resistencia y nos da la fortaleza para que las baldosas sean catalogados como un material de alto tráfico o de tráfico pesado. Acá les muestro un poquito en esta imagen una baldosa y el molde con el que se fabrica la baldosa. Como les había contado, son piezas en hierro, bronce o cobre que se hacen a través de calentar cada uno de estos elementos y de manera artesanal irle dando forma a cada una de las figuras. Luego se logran encuadernar o meter entre un cuadro para formar la figura como tal del borde de la baldosa, y en este molde es donde se aplican cada uno de los pigmentos líquidos para formar la figurita como la baldosa la ven en la parte derecha. Es como les venía contando, todo empieza con la fabricación de la trepa. Para esto hay artesanos muy preparados que simplemente llevan dedicándose por muchos años también a la formación de esculturas, a la formación como tal de productos en hierro, pero que también se remonta a un hecho artesanal de hace muchos años, pues prácticamente, como se los contaba ahora, desde que existieron los reinados en el mundo. Cada hueco se rellena con el pigmento la pasta, que es lo que ya les dije, el preparado de polvillo de mármol, pigmento y un tipo de cemento, sea blanco o gris, dependiendo del color que se quiera dar, y se rellena cada uno de los espacios hasta que se forme hasta que se rellene completamente el molde. Luego de que se hace la figura como tal del mosaico dentro del molde, el molde se retira y se aplica la capa de Versace, que va a venir a quedar como tal, como la sustancia gelatinosa que ha formado el diseño, y posteriormente pues se aplica el hormigón para venir a darle estructura y se lleva a la prensa. Cada baldosa se prensa a 1600 libras, una por una, y posteriormente viene a sacarse a dejar en un proceso de secado. En este secado dura entre 8 a 10 horas y se debe sumergir por mínimo 24 horas en un tanque de agua para que el cemento se active y comience su proceso de fraguado, que va a ser el que nos va a dar al final la resistencia como tal del cemento. Estas son algunas inspiraciones de baldosas, pues, o diseños que hemos hecho. Como ven, se puede aplicar para cualquier tipo, pisos, paredes, barras, cualquier tipo de acabado arquitectónico. Y lo que les quiero mostrar acá es que precisamente impacta mucho su diseño, haciendo un contraste en este caso con el fondo, pues, del diseño principal del local, del baño o del piso como tal en un baño. ¿Cómo llegó el mosaico a Colombia? Entonces, como les dije, esta es una empresa que lleva 60 años en el mercado. Nos encontramos ubicados en Envigado desde que la empresa fue fundada. Llegó a Colombia por la colonia española. Los españoles empezaron a traer el mosaico no solamente a Colombia, sino a diferentes países de Latinoamérica, donde ellos hicieron colonia, ya no para los reyes, sino para las personas adineradas que querían empezar a construir ciudades. Por eso se volvió una propuesta arquitectónica muy importante para poder empezar a llenar, a implementar la cultura española en el nuevo continente, donde ellos venían ya colonizando. Entonces, es una tradición, pues, que ha sido muy marcada en España y que llegó con mucha fuerza a Colombia por ser conquista, pues, de los españoles. Este es el proceso posterior que se hace al fraguado con los mosaicos. Pasan a un proceso de secado en el que deben durar de 4 a 6 días a esperar a que toda la humedad que está entre la baldosa, que es absorbida por el cemento, sea retirada y no genere manchas como tal en ninguno de los diseños, ni de los colores, ni de los pigmentos orgánicos como tal de cada una de las baldosas que se fabrican. Como pueden ver, se debe ir poniendo en la estantería una a una. Siempre el manejo se hace una a una. El mosaico es bien, hemos protegido la técnica artesanal, como les venía contando, porque creemos
en el esfuerzo de 60 años que lleva haciendo la empresa, porque nuestras creaciones, como les digo, hacen parte ya de una propuesta artesanal cultural que nos ha llegado por herencia. Ha sido una familia de generación en generación que ha mantenido esta propuesta innovadora y la idea ahora es nosotros, que somos como la nueva generación de la familia, poder empezar a rescatar el mosaico, a hacerlo ya más una propuesta arquitectónica innovadora que permita personalizar espacios con estilo, arte, diseño, pero que no se pierda la esencia como tal de nuestro producto, que es que cuenta una historia, porque es hecha por un artesano, porque es revisada y tratada una por una, cada diseño que tú escojas y que elijas. Acá les muestro un poquito como para que se puedan hacer la idea de lo que les venía contando, cómo se fabrican ya como tal las baldosas. En el lado izquierdo pueden ver de la pantalla, ustedes pueden ver uno de nuestros artesanos aplicando los pigmentos en cada uno de los huequitos del molde. Tiene un marco que rodea el molde para mantener pues la sustancia líquida o el color como tal comprimido, y una platina abajo que es la que sostiene como tal el diseño. En el lado derecho ya ven, posterior a ya creada la baldosa, aplicado la capa de brazache y la capa de hormigón, que son las que les explicaban la resistencia y la estructura del mosaico, se pone un tapón de hierro y pasa a una prensa que le aplica 1600 libras de presión para como tal secar y estampar en pocas palabras o en algo que se pueda entender como tal la baldosa. Bueno, ya les hablé un poquito como de la historia del mosaico, que es la parte que les digo que se debe conservar y se debe contar para que las personas sepan y entiendan que esto no es un producto que lo hace una máquina, que se hace en series grandes, que no tienen como tal valor arquitectónico, y ahora los quiero llevar un poquito como a qué se hace con esto, a qué es el mosaico, porque tal vez mucha gente tiene todavía el concepto de que el mosaico es la baldosa vieja que se veía en las fincas, o la baldosa vieja que uno se encontraba de pronto en una iglesia, y la verdad es que el mosaico hoy en día es una tendencia en el mundo porque te permite crear diseños, personalizar tus espacios y poderle dar carácter e identidad a un espacio que quieras tú diseñar o que quiera alguien proponer como propuesta de diseño o arquitectónica. Como les venía diciendo, pues el mosaico fue evolucionando a medida que fue pasando el tiempo, pues, y que se fue utilizando en España. Siempre siguió mandando la parada de España y Marruecos en cuanto al diseño con piezas de mosaicos, ¿cierto? Y pues empezaron a avanzar en diferentes tipos de moldes, diferentes tipos de figuras. Pasaron ya de tener solamente una figura de 20 por 20 cuadrada a tener ya figuras hexagonales, figuras rectangulares, figuras de hexágonos grandes, hexágonos pequeños, antideslizantes. Empezaron a hacer ya una propuesta diferente, más o menos en la época del Renacimiento, y se data que ya hay información de mosaicos, desde que cambió la tendencia, hace más o menos unos 120, 140 años. Entonces ya salieron nuevas propuestas, como les voy a empezar a presentar, que es ya poder personalizar como tal el espacio, cambiarlo y hacerlo a tu gusto y a tu medida. Y hoy podemos mostrarles ya mosaicos como tal en esta presentación, ya utilizados en cocinas de última tecnología, apartamentos con propuestas arquitectónicas de alto nivel, y se ha ido no solamente categorizando como tal como un producto premium, sino que se ha empezado a rescatar como tal el diseño. O sea, la gente ya no quiere tener la misma propuesta arquitectónica, el mismo porcelanato, la misma piedra, los mismos acabados normales que todo el mundo tiene, sino que quiere tener un producto exclusivo, un producto hecho a la medida, un producto hecho a los colores y a los gustos que ellos tienen, y es como el punto en el que estamos queriendo llegar al mosaico.
un mes y medio. ¿Cómo elegir tu mosaico? Entonces, quiero explicarles, de pronto, esto es algo que nos preguntan mucho y que a todos los interioristas o arquitectos les interesa, es cómo poder vender este producto, ¿cierto? Cómo hacer que las personas puedan tomar una buena decisión al momento de elegirlo y buscar que sus espacios se puedan personalizar de una manera más efectiva y asegurándose de un buen producto, pues un buen resultado final. Entonces, existen más o menos 3 categorías para tener muy en cuenta en el momento de elegir tu mosaico. El primero es el contraste. El contraste parte de tener muy claras las características de tu espacio, ¿cierto? Agrupar muy bien la clasificación, los compuestos, los colores, si te vas a ir por colores fríos, si te vas a ir por colores cálidos, si vas a buscar tener un diseño muy moderno, si quieres tener un diseño más clásico, y jugar como con todos estos elementos para poder proponer un piso que te vaya a llamar la atención profundamente del espacio que estás queriendo diseñar. Si vas a buscar un espacio que tenga colores claros, pues entonces vas a buscar un piso con colores fuertes, cálidos, para que te contrasten. Si estás buscando un espacio muy moderno, pero le quieres meter un toque de pronto de un mosaico más conservador o más clásico. Entonces, esta es una de las maneras para elegir qué quieres y da un resultado muy impactante como tal, o sea, llama la atención rápidamente en el diseño que se genera en el piso. Aquí, esta es una clara imagen, pues que ya se la había mostrado, una parecida, pero esta es una clara imagen de la elección de un piso con contraste. Como ven, pues el diseño de la cocina como tal tiene unos cortes muy líneos, se maneja unas tonalidades muy blancas, muy clásicas, muy limpia, pero se busca en el contraste del piso un diseño saturado que llama la atención, que marca con sus colores, con sus curvas, genera un contraste importante como tal en el diseño. Hay otra forma de escoger tu contraste, tu piso, tu mosaico, y es ya por afinidad, que es todo lo contrario. Según las especificaciones, ya se buscan similitudes que se encuentren entre el diseño que tú estás presentando y el diseño del piso. Entonces buscas que ya se vea más una armonía entre las figuras, entre los colores, entre el diseño como tal que estás escogiendo, y la pones en común con los diseños con los elementos que estás utilizando también para decorar como tal el espacio. Y por último, si no se quiere, pues esto ya es como una recomendación general, es que si tú no sabes cómo elegir tu mosaico, pues, y estás como indeciso, empieces por hacer toques pequeños, pueden ser salpicaderos en la cocina, puede ser detalles en una chimenea, puede ser detalles en una pared en un baño, bueno, pequeños detalles que tú vayas viendo, que tú vas aplicando tu mosaico y te vas enamorando cada vez de la propuesta arquitectónica y el impacto como tal que le está generando a tu espacio. Les voy a mostrar acá una imagen con la que ya nos vamos más como a un diseño que sea por afinidad, ¿cierto? Pues como pueden ver, hay como más comunión en este diseño. Acá, por ejemplo, también hay más comunión como tal en lo que se está buscando, un contraste, ya no es un contraste, sino que ambas propuestas como tal del diseño marcan la atención de la mirada, no solamente el piso, sino también en este caso los marcos de los espejos, los baños, los lavamanos. La foto de la derecha ya se ve que contrasta también mucho la puerta, se maneja como que haya una cromatía y se maneje pues como una similitud en lo que se está proponiendo. Y para contarles ya como en definitiva, un poco como de la empresa también, nosotros pues somos los líderes ahora en producción de mosaico en Colombia. Tenemos en este momento, somos la única empresa en Colombia que exporta, importa como tal mosaicos. Traemos mosaicos de España, traemos mosaicos de Marruecos, exportamos mosaicos para Estados Unidos, para Centroamérica, para Guatemala, para Perú, hemos hecho exportaciones también para Bélgica. Entonces, como tal, hemos querido no solamente rescatar
un piso como tal o una propuesta arquitectónica que en realidad tiene mucho potencial porque te permite, como te digo, personalizar, dar arte, imprimir como tu propio sello y le da mucha identidad a los pisos, sino que también hemos querido crear como tal una empresa que dé ese sostenimiento, o sea, que a pesar de que sea un proceso artesanal, tengamos hoy en día la capacidad de decir, tenemos una empresa industrializada, con estándares de calidad, con capacidad de respuesta, con unos adecuados protocolos de garantías, instalación, asesorías en sellados, mantenimientos, que de pronto es algo que las empresas artesanales como tal en Colombia en muchas ocasiones o que fabrican como tal propuestas arquitectónicas fallan. Mosaicos se ha caracterizado por tener unos estándares de calidad muy altos. En este momento también tenemos convenios con ProColombia que nos han llevado a podernos expandir a nivel internacional, a poder crecer, a poder competir como tal contra las otras propuestas de incluso mosaicos que traemos de España o que traemos de Marruecos. Nos ha permitido salir a ferias internacionales donde nos podemos encontrar con unas calidades muy buenas de nuestro producto interno y que, como les digo, se ha vuelto un tema viral. Hoy en día todos los arquitectos y los diseñadores buscan implementar propuestas arquitectónicas que generen como impacto, ¿cierto? Que den un sello, que te permitan hacer algo a tu gusto, o sea, y tener una posibilidad de presentar un producto como el de nosotros, que aparte de tener las capacidades para estas habilidades para el diseño y el interiorismo, es un producto hecho a mano por artesanos, por personas que se dedican uno a uno a tus baldosas, desde el momento en que entran las materias primas hasta que salen como tal nuestras cajas ya para entregar a los clientes. Siempre pasan por manos expertas, por manos especialistas, por manos humanas, que al final de cuentas lo que nosotros no vendemos son pisos, sino que vendemos arte. Vendemos un arte que tiene una historia que contar y que al final de cuentas no solo estás poniendo un piso en tus diseños, sino también una pieza de valor arquitectónico que en miles de años va a ser reconocida y va a tener un valor también para tu propiedad y tu inmueble. Bueno, con eso culmino. No sé qué tanto me haya demorado, pero espero que les haya parecido interesante pues nuestra propuesta. No sé si de pronto tienen preguntas, dudas. Sí, sí, Sebastián. Muchas gracias por la intervención y aquí en el chat veo varias preguntas. Okay. La primera pregunta la hace María Elena Cardona Soto. ¿Cómo se comportan las baldosas de mosaico frente a los agentes de grasas, ácidos y vapores de la cocina? Ok, mira, todos los mosaicos como tal son productos cementicios porosos, ¿cierto? Como cualquier tipo de piedra o concreto. Lo que se debe hacer posterior al proceso de instalación del mosaico como tal es realizar un proceso de sellamiento o sellado. Ese proceso se hace con diferentes tipos de selladores. Hay selladores solventes que se absorben dentro de como tal la película del mosaico, la primera capa, y protegen como tal el piso contra humedad o manchas o agentes como grasas y lo que estás preguntando. Y hay otro tipo de selladores que son selladores base agua o que generan película. Estos ya van a generar una película encima del mosaico que lo va a proteger, le va a generar un brillo y también lo va a cuidar contra este tipo de agentes que puede manchar. Entonces, como tal, el mosaico, si el proceso posterior a la instalación es realizar un sellado que anteriormente en las iglesias o en las fincas se hacía a partir de mucha trapeadora con jabón rey, con productos neutros que iban generando como tal, con ceras, que iban generando como tal, tapar ese poro, ¿cierto? Ese poro, ese microporo como tal del material. Pero ahora ya están a la venta y a disposición incluso de nosotros, de nuestra empresa, estos dos tipos de selladores que te aseguran poder tener tu mosaico limpio y protegido contra este tipo de contaminantes. Bueno, por aquí hay otra pregunta de Sandra Uribe. Precisamente pues hablando sobre el mantenimiento para las baldosas. ¿Cuál es el mantenimiento que se usa para este tipo de baldosas y qué cuidados se deben tener? Y Listo. también nos pregunta qué tráfico ofrecen las baldosas. Perfecto. Listo. Primero responderé a la del tráfico.
Las baldosas del tráfico de mosaico son tráfico 5, o sea, son muy resistentes a la abrasión y tenemos dos tipos como tal de baldosas de mosaico, ¿cierto? Las baldosas como tal que tienen colores o que están hechas con pigmentos, pero son lisas, y las baldosas que están hechas con textura como tal, que ya se llaman sardineles o antideslizantes. Cualquiera de estos dos tipos de baldosas son tráfico 5. En cuanto al mantenimiento, me recuerdas que el mantenimiento se debe hacer, les voy a explicar como tal cuál es el mantenimiento natural del mosaico. Una vez el mosaico se instala, pues se instala, se pega como tal, y ya se termina toda la instalación del mosaico, viene el proceso de la lechada o relleno de la junta como tal, que se hace puede ser una revoltura de cemento blanco con polvillo, o ya venden la lechada tipo Corona, cualquiera de estos productos. Una vez se haga este proceso de lechada, se debe limpiar muy bien el mosaico, o sea, retirarle completamente todo este producto para que no genere manchas como tal en el diseño. Después de que se le echa, ya el mosaico queda completamente terminado el piso. Se puede hacer, o sea, no se debe, se puede hacer dos tipos de procesos más. Un proceso que se llama brillado y pulido, que lo que hace es que retira pequeñas imperfecciones de la lechada como tal, restaura un poquito los colores del mosaico, quita pequeñas imperfecciones, pues que al ser un producto hecho de cemento, con pigmentos orgánicos, con todo, pueden quedar, y 100% artesanales, pueden quedar adheridos a la baldosa. Y después se hace el proceso del sellado como tal. Se lava, pues se pule, se brilla, se lava, se deja secar y se hace el proceso de sellado para ya dejar el piso completamente limpio y completamente protegido. Una vez el mosaico ya esté completamente protegido, se debe simplemente limpiar con jabones neutros. ¿Cuáles son jabones neutros? Pues hoy venden muchos que tú los consigues en home center, en cadenas pues, de distribución neutros, y los diluyes en agua, o jabón rey o jabón de coco, ese tipo de jabones cebosos, que lo que nos van a hacer es cada vez ir protegiendo el brillo del mosaico y manteniéndolo como en óptimas condiciones. Se debe proteger solamente de los desinfectantes fuertes como los cloros, ¿cierto? El cloro pues puede atacar en algunas ocasiones los pigmentos orgánicos del mosaico si no se han sellado. Entonces esas son como las recomendaciones, pero como tal es un producto que se puede aplicar en baños, en paredes, en exteriores, en interiores, en cocinas, pues nosotros en restaurantes, en hoteles, nosotros pues hacemos todo este tipo de instalaciones y de ventas, y como tal hay muchas personas que a lo mejor estén conectadas, que han llegado a un lugar y han visto el piso y lo han visto lindo y son mosaicos. Entonces, son productos que tienen una muy buena resistencia, o iglesias que llevan 200 años, 250 años, y todavía ves unos pisos muy bonitos. Como tal, no es un material que requiera mucho cuidado, siempre y cuando le hagas un proceso posterior a la instalación de sellado adecuada, que es lo que te va a proteger el mosaico contra las manchas. Sebastián, María Elena Cardona Soto pregunta, ¿se pueden colocar las baldosas de mosaico en exteriores? Sí, se pueden colocar en exteriores, en cualquier tipo de exterior, piso o pared, porque también se pueden hacer enchapes en paredes. En este caso se recomienda utilizar pigmentos fuertes, sólidos, porque como les digo, los pigmentos vienen de la tierra, y hay algunos pigmentos que se han fabricado también ya de manera sintética. Estos pigmentos de manera sintética, que ya son como de pronto los morados, los aguamarinas, colores claros, no se recomiendan porque el sol los puede deteriorar, pero todo lo que sean colores fuertes, negros, azules, ocres, grises, rojos, colores terracotas, amarillos, verdes, todo este tipo de colores se pueden aplicar para exteriores y no tienen ningún tipo de problema. Nicolás Osorio Valencia pregunta, ¿por qué se llama baldosa hidráulica? Se llama baldosa hidráulica porque se lleva al proceso de prensado. Como les expliqué, tiene primero la elaboración de la capa del pigmento, que es el color, después el brazache, después el hormigón, y se pone un tapón de hierro encima de todo ese sándwich, y se mete a una prensa hidráulica a 1600 psi. Pues por eso es en realidad el único proceso mecánico que tiene el mosaico, es el prensado hidráulico. Pues por eso se le dice también mosaico o baldosa hidráulica.
Jorge Mejía pregunta, ¿en qué porcentaje incrementa el costo por metro cuadrado el sellante que se debe aplicar posteriormente? El sellante que se va a aplicar posteriormente tiene un costo de, en mi empresa, 78.000 pesos. Y el más barato, a 110.000 pesos el más costoso, ¿cierto? Los dos diferentes tipos que les expliqué ahorita de selladores que hay. Cada sellador tiene un rendimiento de 11 a 15 metros. Entonces, pues, ya dividiéndolo, no sé, no sale más de 1.000, 2.000 pesos el metro cuadrado, dependiendo pues de lo que necesites. Catalina Excelente. Gómez pregunta, si se habla de pulida, ¿se puede garantizar que no quedará rayada o pelada la pieza? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Los mosaicos como tal tienen el espesor del color, que es la parte que forma las figuras, se hace más o menos de unos 7, de 5 a 7 milímetros. Esa es como la capacidad que tenemos para poder desgastar o pulir el piso. En un piso nuevo, el proceso nunca debe ser pulir, debe ser brillar, diamantar y sellar, o sea, porque la baldosa viene en buenas condiciones. Solamente se le debe hacer un proceso como de pulida, quitar pequeñas imperfecciones, muy suave, después brillar, sacar el brillo natural del mosaico, que está compuesto de polvillo de mármol también, aparte de los colores. Entonces, en el momento en que tú lo brillas, realzas un tono, un brillo natural del material, y después sellado. Las baldosas que se deben pulir o hacer un pulido más fuerte, que ya se requieren, por ejemplo, en instalaciones que llevan un tiempo, que ya están viejas, que se requiere hacer una restauración, que están muy sucias o muy opacas, se le puede ir jugando a un poquito ese desgaste, pero no se puede pasar más de los 5 milímetros que les digo, porque deterioran como tal el dibujo del mosaico. Ese precisamente espesor es lo que da la durabilidad como tal del diseño. O sea, tú puedes ver baldosas de mosaicos, como les digo, todavía aquí en casas en Cartagena, que llevan muchísimos años, y las restauras y las dejas en buen estado. En Panamá hemos hecho restauraciones en el casco histórico de museos muy, muy antiguos. En Perú, en España se encuentran todavía, y en Francia se encuentran todavía, estos castillos construidos con mosaicos. Entonces, como tal te digo, es una pieza que te permite hacer un proceso de recuperación, o sea, es como tal muy fina y duradera en el tiempo. Bueno, por aquí tenemos otras dos preguntas. Luis Peláez pregunta, ¿qué tan estables son los colores azules y resisten el ataque de álcalis u otros? Sí, Álcalis, perdón. sí. Mira, los colores azules que nosotros hemos desarrollado en la empresa, los azules, él tiene mucha razón en su pregunta, porque pues, los ataca muchas veces los rayos del sol, y no logran estabilizarse bien con el cemento. Pero todos los pigmentos que nosotros trabajamos en nuestra empresa, se les han hecho pruebas de resistencia, no solamente por las empresas que nos las venden químicos, sino que también nosotros fabricamos nuestras baldosas y las ponemos al sol y al agua a probarse, a probar la estabilidad como tal de los colores y el deterioro ante los rayos UV. Como te digo, nuestro proveedor, llevamos más o menos 50, 60 años con él, y pues nuestra empresa tiene una trayectoria muy grande ya, con una paleta de colores muy probada, que nos ha pues dado la posibilidad de manejar ya unas formulaciones en los colores y en los pigmentos muy estables. Sin embargo, constantemente como estamos saliendo a ferias y estamos viajando y yendo a conocer más sobre el mosaico, comprando pigmentos fuera del país, coreanos, alemanes, que nos han dado muy buenos resultados, y que nos permiten garantizar como tal la estabilidad de nuestros pigmentos. Sebastián, una última pregunta. Ah, no, tenemos dos más. Sandra Uribe pregunta, ¿con el paso del tiempo, después de varios años con su uso, es necesario volver a hacer el sellado? Sí, el sellado es un proceso que se debe hacer un mantenimiento, y es muy similar a como si tú compras una piedra, también, que es un material valioso, ¿cierto? Como si tú compras un mármol, o como si compras cualquier tipo pues, de producto que tenga poro, ¿cierto? El sellado se debe hacer un mantenimiento,
dependiendo del tipo de sellado, requiere más mantenimiento que otro. Si tú quieres un acabado más mate, que no te genere tanto brillo, pues los selladores tipo solventes te generan muy buena durabilidad en el tiempo, ¿cierto? Contra ataques de mancha. Pero si tú buscas ya un sellado más brillante, tipo cristalizado o tipo, algún tipo de sellador de película, debes estar haciendo mantenimiento más o menos cada año, dependiendo del tráfico y el uso que le des, para mantener el brillo y la homogeneidad como tal en el piso. Pero sí es importante hacerles un mantenimiento. Nosotros vendemos el champú, en este caso el jabón indicado neutro también para las personas que lo quieran. Y tenemos las ceras especiales para hacer un proceso de mantenimiento también, digamos, cada 20 días, que te permita mantener un brillo natural, que te permita mantener una protección y de esa manera poder prolongar el mantenimiento. Pero todo depende mucho de la utilización, el tráfico, el brillo y qué tan expuesto a manchas está. Miguel Ángel Muñoz nos pregunta, ¿cómo se comportan estas baldosas en cuanto a la resistencia al deslizamiento? ¿Y qué espesor tienen y cuánto pesan? Listo. Eh, bueno, en cuanto a la resistencia, son baldosas que están completamente probadas a nivel estructural por el ITM. Hemos hecho pues muchas pruebas acá en el laboratorio de cementos, con Argos, con todos, construidas con cementos estructurales. O sea, es una pieza arquitectónica de mucha resistencia, está hecha con concreto. Pues concreto prácticamente porque la capa inicial es cemento con polvillo y pigmento, la segunda capa es cemento estructural con un tipo de polvillo de mármol que da también seca y da estructura, y al final tenemos una capa de hormigón que ya está hecha por arena y cemento. Entonces, como tal, en la resistencia es una pieza muy resistente. Las piezas como tal son hechas de cemento, es un material que no genera como tal problemas con resbala, pues no es liso, tiene una cierta adherencia importante. Eh, Incluso cuando está mojada. Lo que ya de pronto es importante tener en cuenta en el tema de lo liso es el tipo de acabado que tú le quieras dar. Si tú le das un acabado tipo solvente, como les expliqué, se absorbe en la capa inicial del pigmento o del color pues, de la cara de la baldosa y no genera película, entonces te sigue manteniendo el mismo acabado mate y de adherencia. Si ya tú le haces un acabado tipo película, pues sí vas a generar un poquito más de liso, como si hicieras un cristalizado en un mármol, pero tampoco, al ser un material de cemento, tampoco vas a pues, encontrarte con un piso completamente liso. La última parte de la pregunta es ¿cuál? Perdón. El espesor, ¿Qué espesor tienen y cuánto pesa, pesan? pesa 1.3 cada una de las baldosas y tienen un espesor de 1.4 milímetros. 1 centímetro y 4 milímetros. O sea, mide centímetro, sí, menos de 1,5 centímetros y pesa 1.3 kilos cada una. Está apta para pisos y para paredes, no tiene ningún problema, se utiliza también mucho para enchapes en paredes. Bueno, Sebastián, por el momento no hay más preguntas en el chat. Mil gracias por la intervención, mil gracias por la conferencia. Y mil gracias a todas las personas que se han conectado a través de nuestro stage virtual de Expo Camacol en la era digital. Antes de finalizar, les queremos recordar que toda la programación académica que se desarrolló durante esta semana la podrán ver sin problema a través de app.expocamacol.com, ya que todas las conferencias quedaron grabadas en la plataforma y tendrán acceso a ellas hasta el mes de septiembre. De esta manera, damos por terminada la programación de la Sala 1 de esta semana en Expo Camacol en la era digital 2020. Les deseamos una feliz tarde y de nuevo gracias por acompañarnos y gracias por permanecer conectados. Los invitamos a seguirnos en redes sociales como Ferias Camacol. A Sebastián de nuevo mil gracias y los dejamos con este video que conmemora los 50 años de Expo Camacol. Materializa oportunidades. Mil gracias y hasta la próxima. La humanidad no ha parado de construir. Construir.
y la construcción ha marcado el desarrollo cultural, económico y político de las ciudades y los países. En Colombia, la construcción es uno de los sectores que más aporta al desarrollo y a la generación de empleo. En 1970 inicia en la ciudad de Medellín la primera muestra comercial de la industria de la construcción colombiana, denominada Expo Camacol, que ha dinamizado por 50 años el sector de la construcción en Colombia y que ha permitido no solo construir edificaciones, sino construir país y consolidar al gremio, debido a que cada 2 años reúnen en un mismo lugar a empresarios y profesionales relacionados con la cadena productiva de la construcción, para afianzar relaciones, hacer negocios, intercambiar opiniones y actualizarse. La Feria Internacional de Expo Camacol es un evento que reúne a diferentes países y a todas las regiones de Colombia para conocer las novedades, las tendencias, los nuevos sistemas, las nuevas tecnologías que contribuyen a la construcción de la ciudad y del país. Ha sido para nosotros siempre muy importante. Es un punto donde se presentan las innovaciones, pero adicionalmente donde conocemos las tendencias del mercado. Un espacio único de contacto con nuestros clientes, con nuestros colegas, con competidores, para hacer referenciación en el mercado y para entender muy bien cómo se está moviendo la industria. La primera versión de Expo Camacol se desarrolla en un contexto de reflexión académica, iniciada en 1969 con el Encuentro Internacional de Interhabitat, liderado por el arquitecto Rodrigo Arboleda Jalabi. Expo Camacol significa mucho para nosotros. Es un espacio estructurado donde nosotros podemos compartir noticias relevantes con todo el ecosistema de la construcción. Es un espacio donde nos encontramos con amigos, con nuevos amigos, y creo que es un espacio muy potente donde nosotros compartimos mucho más allá que el portafolio de productos. Nos da la oportunidad de compartir muchas cosas que hacemos. Las primeras versiones del certamen se realizaron en distintos lugares de la ciudad, en edificios como Residencias Nutibara, el edificio Furatena y el edificio Camacol. En estos lugares se adaptaron espacios como áreas de exhibición y salones para actividades académicas. El lugar que fue la sede definitiva de Expo Camacol hasta el día de hoy es el denominado en su momento Palacio de Exposiciones de Medellín, que inauguró su pabellón principal en 1978. Nosotros como Argos nos hemos vinculado por muchos años a este espacio y ha sido fundamental en nuestra estrategia comercial. Ha sido un pilar clave del compartir la construcción de la marca, de la construcción de la transferencia del conocimiento. Nos ha motivado y nos ha retado a hacer espacios de demo de producto en una industria que no era típico, que no era fácil, y hemos podido evolucionar y avanzar e innovar conjuntamente. En sus inicios se trataba de una feria de carácter regional para promover principalmente los materiales de construcción a través de distribuidores que estaban apoyados por los industriales. Eran eventos con una duración de 15 días en los que no se medía el impacto de los negocios generados. Era un lugar de encuentro de los empresarios del sector y se le daba mucha importancia a los eventos artísticos complementarios que eran los que llevaban público. El cumplimiento de nuestros objetivos es ayudado por Expo Camacol, ya que nos permite, en un escenario con muchísimos visitantes, encontrar oportunidades de negocio, fortalecer nuestras relaciones con clientes actuales y potenciales, y poder presentar esa propuesta de valor de nuestra marca C a un sector tan importante de la economía. Después de la crisis del LUPAC en los años 90, las empresas del sector tuvieron que buscar oportunidades en otros mercados para poder crecer. Es en este momento cuando ProColombia, que en ese tiempo se denominaba ProExpo y después ProExport, se convierte en un aliado estratégico para fomentar las exportaciones de materiales no tradicionales. La feria se sectorizó por industrias, por temas específicos y por actividades económicas. En vez de traer público masivo, se convoca al público cualificado como trabajadores, técnicos, tecnólogos, ingenieros y arquitectos. Expo Camacol es el lugar para nosotros importante porque es ahí donde mostramos y promocionamos nuestros nuevos desarrollos. Adicionalmente es el espacio donde aprovechamos para mostrar todo nuestro portafolio y lo más importante y lo que más nos gusta es un espacio propicio para hacer relacionamiento tanto con nuestros clientes como con nuestros proveedores. Además, pues es una feria de tanta importancia que aprovechamos para actualizarnos en lo que son las tendencias de la construcción colombiana. Un esfuerzo empresarial, un esfuerzo del gremio y un esfuerzo de todo el personal de Expo Camacol
de Camacol, que se encargan y han logrado sacar adelante con total éxito a lo largo de todos estos años. Expo Camacol año tras año se ha venido consolidando como una de las mejores ferias de la construcción en Latinoamérica. Los expositores valoran mucho la feria y las oportunidades que genera para conocer novedades en materiales, acabados y procesos constructivos más eficientes. En 2016 se incluye la estrategia complementaria de contar con un país invitado que nos fortaleciera la internacionalización que venía creciendo. Es así como tuvimos una representación importante de Portugal. En 2018 el país invitado fue Alemania y para el 2020 Italia, que será entonces el invitado de honor para nuestra próxima edición presencial. Desde Camacol, Antioquia, nos sentimos muy orgullosos de aportarle al gremio, al sector, a la ciudad, al departamento y al país una feria de las características como es Expo Camacol. Expo Camacol representa 50 años de historia, de trayectoria, de madurez, de crecimiento y de consolidación. Actualmente la feria hace parte de la Asociación de Ferias Internacionales de América, AFIDA. Otros aliados importantes que ha tenido Expo Camacol son la Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Ministerio de Desarrollo Económico. Expo Camacol ocupa la totalidad de espacios del complejo de exposiciones y convenciones más importante de Medellín, con oferta comercial de empresas expositoras. Hoy son 50 años de trayectoria, medio siglo, 23 versiones y cifras alentadoras que demuestran que Expo Camacol es una excelente vitrina para materializar oportunidades. 50 años que han demostrado el aporte y dinamismo que genera el sector de la construcción a la economía nacional, además de su contribución con la generación de ciudades de calidad en el país.